Buenas tardes, mi nombre es Andrés Gutiérrez, estudiante de Ingeniería Eléctrica del Instituto Universitario Politécnico Santiago María. En la clase de lo que es teoría electromagnética, nosotros vamos a ver lo que son las síntesis electromagnéticas. Este es el tema que yo elegí para la exposición audiovisual que voy a presentar a continuación y que tiene relación con el informe del 10% de las preguntas mencionadas anteriormente. Ok, esta exposición va a estar dividida en tres sesiones, con el fin de nosotros poder abordar con orden todos estos temas que nosotros ya hemos venido estudiando. Ok, vamos primero con la sesión 1, que me habla sobre la introducción y el cambio de paradigma. Esto tiene que ver un poco de lo que es historia. Me dice, en el siglo XVIII y principios del XIX, la ciencia operaba en un paradigma estrictamente mecanicista, heredado de la genialidad de Isaac Newton. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de esas épocas, la comunidad científica creía muchas cosas que hoy en día, gracias a la tecnología y avance en los estudios, se han ido descartando. Como por ejemplo que el universo era un reloj o que el sistema solar estaba en el centro del universo. Son cosas que poco a poco han ido descartando y bueno, poco a poco se ha ido fortaleciendo gracias a estos estudios más avanzados y bueno, con los científicos que anteriormente y con las teorías han logrado como que confirmar todo lo que se ha dicho, por ejemplo, Einstein, Stephen Hawking. Entonces, continuemos. Fue Michael Faraday quien, guiado por la intuición matemática brillante pero carente de lenguaje formal, rompió este esquema introduciendo las líneas de fuerza. ¿Qué pasa? Para ese entonces se tenía conocimiento de lo que era la electricidad y esas líneas de fuerza, pero ¿qué pasa? No estaban totalmente estudiadas. Fue cuando apareció este señor que nosotros vemos aquí del lado derecho, que tiene por nombre James Maxwell, que formalizaría bajo el concepto de campo matemático. Lo que en teoría Michael Faraday, que nosotros vemos aquí del lado izquierdo, nos introdujo sobre lo que es las líneas de fuerza y campos magnéticos. Este señor de aquí, Maxwell, lo hizo posible entenderlo de manera matemática. Ok, vamos con la segunda sesión y pienso que esta es la sesión más importante. Tiene que ver con lo que es la fuente del campo, las leyes de Gauss. Ok, dice, comencemos con la ley de Gauss del campo eléctrico, que construye la primera ecuación de Maxwell. Imaginemos una carga eléctrica está perturbada en un entorno creando un campo. Si queremos medir la cantidad neta del campo que atraviesa una superficie cerrada imaginaria, recurrimos al concepto de flujo. Verán, cuando nosotros tenemos una carga que viaja de manera uniforme, y uniforme me estoy refiriendo a que va constante, con una velocidad constante, en cierta superficie como una esfera, un cilindro o una placa, nosotros podemos calcular su campo eléctrico mediante fórmulas. Estas fórmulas son las que nosotros vamos a estar estudiando aquí en este tema, sobre todo lo que es las leyes de Gauss. Me dice, dividir matemáticamente la superficie en cuadritos. Bueno, antes de introducirme a esto, para nosotros adentrarnos y ir más allá de lo que es la ley de Gauss, primero tenemos que estudiar sobre lo que es el flujo eléctrico. Recordemos que el flujo eléctrico, por ejemplo, yo tengo aquí esta lámina, de las cuales pasa unas líneas de campo, unas líneas cargadas. Nosotros podemos calcular ese flujo eléctrico mediante las líneas de campo multiplicado por la superficie por el coseno del ángulo que forma esas líneas con respecto a las líneas del vector normal. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una superficie regular? Una superficie que, por ejemplo, está curva. Ahí las cosas cambian. Porque nosotros tenemos que estudiar cada uno de esa parte de la superficie. Digamos que lo partimos en cuadritos y nosotros vamos estudiando cada uno de esos cuadritos con el producto que nosotros nos dan con respecto a la distribución de esa carga. Eso lo vamos a ver mediante esta fórmula de aquí, donde nos dice que la integral cerrada, cuando nosotros tenemos este círculo aquí, es una integral cerrada de la superficie de la línea de campo eléctrico por el diferencial del área. Esto va a ser igual
a la carga neta entre la permitividad. En resumen, realmente esto lo que nos quiere decir es que cuando nosotros vamos a estudiar una superficie y le vamos a calcular el campo eléctrico, usualmente utilizamos esa fórmula. Pero cuando tenemos superficies con curvatura o superficie irregular, nosotros las vamos a ir desintegrando poco a poco mediante el estudio de cada una de esas secciones. No es lo mismo calcular el campo eléctrico en una superficie regular que en una superficie como la de un cilindro o una esfera. Pero algo que sí nosotros podemos tener en cuenta cuando al momento de aplicar estas fórmulas y también a estudiar todo lo que es el campo eléctrico son como que las leyes que nosotros nos colocan ahí que debemos seguir. Más que las leyes, las pautas. Cuando nosotros tenemos, bueno, una carga puntual en una superficie, realmente estamos estudiando la distribución. Y esa distribución la podemos también calcular mediante lo que es una superficie imaginaria, que nosotros la llamamos la superficie de Gauss. Si yo me pongo por aquí, verán que esto es como que una esfera donde tengo una carga en el medio. Y esto que nosotros vemos aquí en azul sería la superficie gaussiana, una superficie imaginaria, que ella me va a indicar el estudio de dónde viajan esas partículas. Ok, seguimos. Nos vamos a adentrar ahora en lo que son las leyes de Maxwell. ¿Qué pasa? Para entrar en un resumen, para decir un resumen, digamos que Maxwell nos dio la ecuación diferencial, mientras que Faraday nos dio la ecuación integral. Nos dice, ahora analicemos el contrahecho de la naturaleza, la ley de Gauss para el campo magnético, en la segunda ecuación de Maxwell. Si repetimos el mismo procedimiento matemático con un imán, descubrimos una simetría desconcertante. El flujo neto a través de cualquier superficie cerrada es siempre invariablemente cero. Bueno, recordemos que cuando tenemos por ejemplo, un imán, ella se devuelve. Por lo tanto, su flujo va a ser cero. En cambio, cuando tenemos una superficie eléctricamente, ahí las cosas van cambiando. Pero nosotros, si somos buenos observadores, la misma ecuación que nosotros tenemos aquí de las leyes de Faraday son las mismas de Maxwell, solo que están como que traducidas, ya sea para lo que es el campo eléctrico y el campo magnético. Ok, antes de entrarme en lo que es la sesión 3, quiero profundizar más en lo que es la sesión 2. Esto es muy importante saberlo, porque para nosotros como ingenieros, y sobre todo ingenieros eléctricos, esto nos facilita mucho la tarea de nosotros calcular, analizar, trabajar, planificar todo lo que es un sistema eléctrico. Esto nos garantiza un buen trabajo, nos garantiza tener una seguridad. Y bueno, todo esto viene más allá de los estudios, porque sin esto no tendríamos lo que nosotros tenemos ahorita, un televisor, un celular, no tendríamos señal, no tendríamos redes eléctricas. Recuerda que las redes eléctricas vienen de una corriente que nosotros llamamos corriente alterna, que mediante el uso de un imán y la rotación, nosotros podemos generar energía eléctrica mediante la rotación de un imán en un campo determinado. En pocas palabras, el electromagnetismo, el magnetismo y la electricidad están conectadas, porque si nosotros nos vamos a la ley de Ampere, está demostrado que cuando tenemos un cable de alta tensión, ella genera un campo magnético a su alrededor. Y bueno, cuando tenemos un imán o un sistema imantizado, eso nos puede crear un campo eléctrico. Bueno, como ya había dicho anteriormente, esto va de la mano de lo que son las leyes de Faraday y Maxwell. Matemáticamente definimos campo eléctrico como el gradiente negativo de una función escalar llamada potencia. Aquí lo que podemos ver, este triangulito invertido que nosotros vemos aquí, es la divergencia, en este caso divergencia negativa. Al sustituir esta relación de ley de Gauss diferencial, transformamos un problema vectorial complejo en una sola ecuación diferencial escalar conocida como la ecuación de Poisson, que nosotros vemos aquí,
Y esto es la que yo estaré explicando mejor al final del video. Ok, vamos con la sesión 4, que nos dice el dinamismo del campo y el enigma relativista. Nos dice, hasta este punto, nuestro universo teórico ha sido estático. Las cosas se tornan verdaderamente dinámicas cuando permitimos que la carga se mueva. Michael Faraday descubrió experimentalmente que hoy conocemos como la ley de inducción de Faraday. Un campo magnético que varía en el tiempo es capaz de generar e inducir un campo eléctrico de tipo rotacional, capaz de movilizar carga, producir fuerza electromotriz. Esto es lo que ya hablé hace un momento de cuando nosotros tenemos sistemas imantizados que nos pueden producir electricidad. Sesión 5. Me dice, disculpe, el dinamismo del campo y el enigma relativista. Ok. La formulación de la ley Ampère-Maxwell quedó sellada de la forma diferencial, esta que nosotros vemos aquí. Al añadir este término, Maxwell reveló una simetría cósmica asombrosa. La tercera ecuación de Faraday nos dice que un campo magnético variable crea un campo eléctrico. La cuarta ecuación Maxwell nos dice que un campo eléctrico variable crea un campo magnético. Bueno, aquí es donde yo me refería anteriormente, que cuando nosotros tenemos estos dos fenómenos, ya sea lo que es el campo eléctrico, el campo magnético, la electricidad y el magnetismo, eso van de la mano y ambas se pueden crear mutuamente. Y bueno, ¿qué nos dice también las leyes de Faraday y de Maxwell? Que esas leyes van de la mano, son las mismas leyes, solo que con variables diferentes, ya sea una para el magnetismo y otra para lo que es la electricidad. Sesión 6. Ok, conclusión y reflexión axiológica. Bueno, mi conclusión con este tema va desde que nosotros, como ya mencioné anteriormente, como ingeniero, es importante que nosotros veamos, estudiemos, analicemos cada uno de estos temas, porque esto realmente es como que el nacimiento de lo que nosotros vemos hoy en día, las tecnologías, lo que es la innovación en los campos tecnológicos, eléctricos. Esto es muy importante, ya que, bueno, yo siempre lo he dicho, la innovación del hombre y digamos también, hablando políticamente, el desarrollo de un país, el desarrollo de una sociedad va de la mano de esto, porque esto es lo que nosotros nos va a facilitarnos la vida, el trabajo y todo lo que nosotros conocemos. Como nosotros como ingenieros, es bueno que nosotros aprendamos, profundicemos estos temas, profundicemos el desarrollo de tecnologías, profundicemos el desarrollo de estas prácticas para nosotros tener un conocimiento fortalecido y de tal manera podamos tener los objetivos claros y lo podemos lograr de la mano del estudio de estos temas. Ok, a continuación le voy a presentar un experimento casero. Paramos el video hasta aquí. Ok, para complementar a la perfección esta exposición sobre el electromagnetismo y las ecuaciones de Maxwell, el mejor experimento que podemos demostrar es el experimento de inducción con el vaso de aluminio que tenemos aquí. Esto lo conocemos como las corrientes de Falkov y que viene en el sexto video cuando nosotros hicimos en análisis. Esto es muy sencillo, es un experimento muy sencillo, no requiere de tantos materiales, son materiales que uno puede conseguir en su casa. En este caso tenemos un envase de agua para reducir la fricción, un vaso de aluminio, bueno, es algo que simula un vaso, y por aquí tenemos un imán atado a una cuerda. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a girar el imán en el centro del vaso sin tocar las paredes y ella tiene que seguir el ritmo, la dirección donde va girando el imán. Comencemos. Ahí se puede ver, observar el movimiento. Le damos al contrario para que vea cómo se frena y sigue otra vez. Y así sucesivamente en donde vaya girando el imán. Listo. Bueno, a continuación voy a explicar de qué se trató este video. Ok, durante el experimento que acabamos de realizar, aquí podemos ver tres leyes fundamentales que nosotros aplicamos en ese experimento.
La primera ley es la ley es de Faraday. Al hacer girar el imán, estamos generando un campo magnético que varía en el espacio y en el tiempo. Como el aluminio es un excelente conductor eléctrico, este campo magnético variable induce a la fuerza electromotriz dentro de las paredes del vaso. La otra ley fundamental, la segunda, dice corrientes de Falcao. Esta fuerza genera microcircuitos cerrados de corrientes eléctricas que viajan de forma circular por el aluminio, conocidos como corrientes parasitarias de Falcao. Y la última y tercera ley es la ley de Lenz, que nos dice, según la ley de Lenz y la tercera ley, la tercera ecuación de Maxwell, todas las corrientes inducidas generan a su vez un propio campo magnético que se opone a la causa que lo produjo. Bueno, este ha sido toda mi exposición, espero que les haya gustado.